En esta oportunidad vamos a analizar la página 11 del cuadernillo número 5. Lo que observamos en este gráfico, se nos presenta la variabilidad del COVID en la República Dominicana desde el 9 de junio al 2 de abril 2020. Entonces, en la parte vertical, que es esta, se muestra la cantidad de nuevos casos de contagio y en la parte horizontal se verifica los días del contagio, es decir, el tiempo. Entonces, de tal manera que en esta gráfica la podríamos analizar tomando en cuenta diferentes aspectos, pero los aspectos más importantes es que estamos frente a una gráfica donde se representa el eje vertical, que representa los nuevos casos desde el 0, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, y la parte horizontal, que representa el tiempo desde 0 hasta el 9 de junio, 22 de agosto, 4 de noviembre, 17 de enero y el 2 de abril. Es decir, que la parte horizontal va a representar el tiempo y la parte vertical va a representar la variable contagio. De tal manera que este gráfico también nos podría representar una función. Así que ya se muestra ahí la relación del gráfico con nuestro tema, que es la función. Después de analizar este gráfico, vamos a responder a hacer algunos análisis de los aspectos que se nos presentan. ¿Qué podrías decir de la enfermedad en República Dominicana a partir del gráfico que hemos observado? En el gráfico se puede observar la relación entre dos cantidades variables. Una independiente marcada en el eje horizontal, que en este caso es el tiempo. Se la llama independiente porque el tiempo pasa y no podemos alterar su ritmo. Y la otra cantidad, que la llamamos variable dependiente, que es la medida en el eje vertical, que en este ejemplo es la cantidad de contagios. Eso lo vimos más adelante. Para que esta relación entre las variables sea, en estas variables le podríamos llamar función, cuando a cada valor del eje horizontal debe corresponder un valor o único valor del eje vertical. Al analizar el gráfico se puede observar que el máximo de los casos se da el 31 de julio del 2020 con 1.734 nuevos casos. Que antes de esa fecha los casos venían en aumento y luego comienza a decrecer según el gráfico, y esta es una forma de representar varias funciones. También se pueden representar funciones utilizando fórmulas para llenar tablas y luego se relacionan las mismas. Así que a partir de ahora entonces vamos a trabajar utilizando esa parte de las funciones. Vamos a analizar las actividades que están en la página 11 del cuadernillo número 5, que es el que nos corresponde. La primera actividad nos dice: Lucas tiene 2 metros de alambre para realizar un cerco de un sector rectangular de un campo y poder armar allí una huerta. Para hacerlo se analizan las diferentes medidas, que son las que aparecen aquí en este cuadro, están dadas en metros. Aquí tenemos el largo de la huerta, 0.4 y 1, los demás están vacíos porque lo vamos a completar. El ancho de la huerta, que aquí tengo 0.5 y 1.5, todo en metros. También podemos observar que habrán casos donde el largo podría ser más corto que el ancho. En esta imagen que está aquí se nos presenta una huerta. Nos podríamos preguntar qué es una huerta. Se denomina huerta el espacio específicamente diseñado para el cultivo de vegetales, hierbas y hortalizas de variado tipo. Tanto en términos de tamaño, tipos de cultivo, sistema de riego o sistema de trabajo, la huerta puede ser muy variada y diferente, sumándosele
a esto la posibilidad de que el clima o el tipo de tierra también influya en las características particulares de cada huerta. Es por esto que a la hora de describir una huerta, uno de los elementos más importantes es la noción de un espacio cultivado que se utiliza por lo general para consumo de los mismos dueños o trabajadores y no para producciones masivas. En este tema es importante recordar el concepto y el cálculo del perímetro. En este caso, llamamos perímetro de una figura plana la longitud de su contorno. El perímetro es, por tanto, una medida de longitud, por lo que se expresará en centímetros, metros, pulgadas, en general, unidades lineales. Por ejemplo, tenemos aquí esta figura que nos podría representar el terreno del señor Lucas. Toda la parte de afuera sería el contorno que llamaremos perímetros. Es el perímetro entonces del terreno de Lucas, que lo vamos a representar con la letra P. En este caso el perímetro lo vamos a representar con la letra P. Como acabamos de decir, es toda la parte de afuera del terreno. Y el perímetro lo vamos a medir así como una sumatoria. El perímetro va a ser igual a la medida del lado 1 más la medida del lado 2 más la medida del lado 3 más la medida del lado 4, etc. En el caso de que la figura sea un rectángulo o un cuadrado, en este caso la medida del lado n en el caso de que la figura tenga más de 4 lados. Pero esta sería la fórmula para representar el perímetro. También el perímetro de un rectángulo es la suma de sus longitudes de sus lados. En este caso tenemos aquí el terreno de Lucas, la parte de aquí sería la base y esta parte de aquí sería la altura. De tal manera que la base también la podemos representar por el largo y la altura por el ancho. Entonces, si la base representa el largo y la altura el ancho, podríamos decir entonces que el perímetro es 2 veces el ancho más 2 veces el largo. ¿Por qué? Porque esta base mide lo mismo que esta altura mide lo mismo que esta, es decir, tendremos dos lados iguales, 2 a 2. De tal manera que el perímetro lo vamos a representar con esta fórmula. El perímetro va a ser igual a 2 veces el ancho más 2 veces el largo. En la actividad número 1, Lucas tiene 2 metros de alambre para realizar un cerco de un sector rectangular de su campo y poder armar allí la huerta. Vamos a analizar entonces esta tabla, que es la que nos están dando los datos. Cada número que está aquí representa un dato. En este caso, por ejemplo, el 0.4 representa el largo de esa parte. Y este 1 también va a representar un largo. Y el ancho aquí lo vamos a representar con 0.5 y 1.5. Cuando nos den el largo, en este caso 0.4, es que debemos hallar el ancho. Y cuando nos den el ancho es debemos hallar el largo. Entonces, de esa manera, iniciamos el proceso para trabajar con el ejercicio. En este caso, vamos a trabajar con el primer cuadro. El primer cuadro vamos a tener que el dato es, el perímetro es 2 metros, según la información del problema. El largo es el primer número que nos están dando, 0.4, y la incógnita sería encontrar el ancho. Para esto vamos a utilizar la fórmula del perímetro, que el perímetro es igual a 2 veces el ancho más 2 veces el largo, y simplemente entonces sería sustituir. Aquí en el planteamiento tendríamos 2, que es el perímetro, por 2 veces el ancho, que no lo tenemos, más 2 por 0.4, que es el primer dato que nos dan en la tabla. Nos dice que el largo es igual a 0.4. Sustituimos el largo por 0.4 y resolvemos ese planteamiento que está aquí. En la solución tendríamos que 2 es igual a 2 veces el ancho más 0.8, que es el resultado de multiplicar 2 por 0.4, que es igual a 0.8. De tal manera entonces que reorganizando esta ecuación que está aquí, es decir, la variable la vamos a poner aquí en el primer miembro y el número independiente en el segundo miembro para poder despejar correctamente
la variable 2 ancho, entonces 2 por el ancho más 0.8 es igual a 2 y vamos, ese 0.8 lo pasamos para el otro miembro con su signo cambiado, de tal manera que 2 veces el ancho va a ser igual a 2 menos 0.8 y eso va a ser igual a 2 veces el ancho, va a ser igual a 2 menos 0.8 es igual a 1.2. Ahora vamos a despejar aquí dividiendo en ambos miembros por el número que tiene la variable ancho, que en este caso es 2. Vamos a dividir cada miembro de la ecuación por el coeficiente, que sería 2. En este caso hemos dividido entonces los dos miembros de la ecuación por 2 y vamos a eliminar estos dos coeficientes que está aquí, uno dividiendo y el otro multiplicando. Eliminamos esos dos de tal manera entonces que si eliminamos ese 2 con este 2, el ancho va a ser igual a 1.2 entre 2. De tal manera entonces que el ancho, si lo despejamos, va a ser igual a 1.2 entre 2 y eso va a ser igual a 0.6. De tal manera que hemos encontrado la medida del primer cuadro, que sería el ancho 0.6. Entonces, en el cuadro sería, vamos a ese resultado que hemos encontrado, lo vamos a colocar aquí, 0.6, y de esa manera hemos hallado el otro valor del ancho. Procedemos entonces a comprobar si este valor está correcto, porque el problema nos dice que el perímetro son 2 metros, pues nos debe dar, al comprobarlo, nos debe dar 2. Entonces el perímetro va a ser igual a 2 veces el ancho más 2 veces el largo. Vamos a sustituir el perímetro, es igual a 2 metros. Aquí tenemos 2 por el número que encontramos, que es 0.6 metros, que es el ancho, más 2 por el largo, que es 0.4 metros. 2 metros va a ser igual a 2 por 0.6 metros, eso es igual a 1.2 metros, más 2 por 0.4 metros es igual a 0.8 metros. Significa entonces que si sumamos, si vemos, 2 metros va a ser igual a 1.2 metros más 0.8 metros y eso me da 2 0. metros, es decir, lo mismo que 2. De tal manera que hemos comprobado que el ejercicio está correcto. El cuadro número 2 entonces lo vamos a llenar utilizando el próximo dato que nos dan. El primer dato que nos dan, que es 2 metros el perímetro, el largo no sabemos cuál es, pero el ancho es 0.5, que es el próximo dato del cuadro. Utilizamos la misma fórmula, el perímetro es igual a 2 veces el ancho más 2 veces el largo. En el planteamiento tendríamos entonces que sustituir al ancho por su valor. 2 es igual a 2 por 0.5, que en este caso es el ancho, más 2 por el largo, que no sabemos cuánto vale porque no tenemos ese valor. Entonces, en la solución tendríamos 2 es igual a 2 por 0.5, que me da 1, más 2 veces el largo. Aquí vamos a reorganizar la ecuación para despejar la variable de forma correcta. Reorganizamos cambiando los miembros para poder despejar correctamente aquí 2 veces el largo. Pasamos ese 1 negativo hacia el segundo miembro, mírenlo aquí, 2 menos 1, y eso va a dar 1. De tal manera que 2 veces el largo es igual a 1, y vamos a despejar el largo dividiendo ambos miembros por el 2, que es el coeficiente. Aquí tendríamos entonces que vamos a dividir 2 veces el largo entre 2 y 1 entre 2, ambos miembros de la ecuación entre 2, y luego vamos a eliminar ese 2 con ese 2, de tal manera que el largo va a ser igual a 1 medio, que es lo mismo que decir 1 entre 2, 0.5. Entonces el otro valor del largo sería 0.5 metros. De tal manera entonces que en la tabla, en este espacio de aquí, vamos a colocar el nuevo valor encontrado, que es el 0.5 metros. En este caso entonces hemos completado
la otra parte. Vamos a completar vamos a ver si el resultado está correcto, comprobando, utilizando el mismo procedimiento anterior. El perímetro es igual a 2 veces el ancho más 2 veces el largo. Sustituimos el ancho y el largo por su valor, en este caso 2 metros va a ser igual a 2 por 0.5 metros más 2 por 0.5 metros. 2 por 0.5 metros es igual a 1 metro, más 2 por 0.5 metros, que es igual a 1 metro. De tal manera que 2 metros va a ser igual a 1 metro más 1 metro, que es lo que queríamos demostrar. En el cuadro número 3, entonces tendríamos el otro datos. Perímetro es igual a 2 metros, el largo en este caso es 1, según el cuadro, y vamos a encontrar la variable ancho. Vamos a plantear la siguiente fórmula. El perímetro es igual a 2 veces el ancho más 2 veces el largo. A partir de ahí vamos a utilizar el siguiente planteamiento. 2 es igual a 2 veces el ancho más 2 por 1, que es el largo que nos está dando en el cuadro, y vamos a solucionar diciendo que 2 es igual a 2 veces el ancho. Aquí vamos a multiplicar el 2 por 1, que me va a dar 2, de tal manera que nos quedaría así la ecuación. Y si reorganizamos, nos quedaría así. Escribiendo la variable aquí delante, escribimos 2 veces el ancho más 2, y el 2 lo vamos a colocar detrás para poder despejar correctamente. Aquí vamos a despejar el ancho, pasando ese 2 negativo para el otro miembro. Entonces 2 veces el ancho es igual a 2 menos 2, y 2 menos 2 va a dar 0. De tal manera que 2 por el ancho es igual a 0. Vamos a despejar el ancho dividiendo en ambos miembros entre 2, y nos quedaría así la ecuación. Vamos a eliminar entonces ahora ese 2 con ese 2, de tal manera que el ancho sería igual a 0 entre 2, y eso va a ser igual a 0. De tal manera que hemos hallado el otro valor del ancho y lo colocamos nuevamente en el cuadro que tenemos aquí. En esta parte donde teníamos la variable 1, pues vamos a colocar el valor que hemos hallado, que en este caso es 0. Pasamos entonces a comprobar si el ejercicio está correcto, de tal manera que vamos a utilizar la misma fórmula. El perímetro es igual a 2 veces el ancho más 2 veces el largo, y sustituimos el ancho por 0 y el largo por 1 metro, que es la cantidad que nos dieron. 2 metros va a ser igual a 2 por 0, que nos va a dar 0, más 2 por 1, que nos va a dar 2. De tal manera que esa es la parte que queríamos demostrar, que 2 metros es igual a 0 más 2 metros. Esa es la parte que queríamos demostrar, y vemos que está correcto el ejercicio. Vamos ahora a continuar con la última parte del cuadro, que es la parte número 4. Aquí tenemos que el dato principal es que el perímetro es 2 metros, el largo no sabemos cuánto es, pero el ancho es igual a 1.5 metros, que es el dato que nos están dando en el cuadro. Utilizamos la misma fórmula. El perímetro es igual a 2 veces el ancho más 2 veces el largo. El planteamiento se haría de la siguiente manera, sustituyendo el ancho por 1.5 y el largo no sabemos cuál es, y nos quedaría de esta manera, de tal forma que la solución sería que 2 es igual a 2 por 1.5 más 2 veces el largo, que es la variable que vamos a despejar. Y la ecuación nos quedaría reorganizada de esta manera. Y aquí entonces sí vamos a multiplicar 2 por 1.5, que nos va a dar de la siguiente forma. 2 veces el largo más 2 por 1.5, que es 3, o 3.0 igual a 2. Ese 3 lo pasamos para el segundo miembro con su signo cambiado, y nos quedaría de esta forma. 2 veces el largo es igual a 2 menos 3, que eso nos va a dar menos 1. De tal manera que 2 veces el largo es igual a menos 1. Ahora vamos a dividir entre 2 ambos miembros para despejar la variable largo, y nos quedaría de esta forma. Vamos entonces aquí a eliminar el 2 con el 2, y nos quedaría que el largo va a ser igual a menos 1 entre 2, y eso va a ser igual a menos 0.5. De tal manera que esa es la otra variable que hemos encontrado.
Y este es nuestro cuadro. En esta parte vamos a agregar el menos 0.5 y de esta manera hemos culminado con llenar nuestro cuadro. Vamos a continuar con la otra pregunta que nos dice, la actividad número 2, escribe una cuenta que permita calcular el ancho de la huerta si se conoce el largo de la misma. ¿Cuáles son las medidas que puede tomar el largo de la huerta y el ancho? Contestando la primera pregunta, que vamos a buscar entonces la fórmula del perímetro y vamos a despejar el ancho para hallar una fórmula para encontrar el ancho. Utilizando la fórmula del perímetro, el perímetro es igual a 2 veces el ancho más 2 veces el largo. Reorganizando la ecuación, vamos a escribir aquí la parte que me interesa despejar en el primer miembro y la otra en el segundo miembro, que en este caso es el perímetro. Nos quedaría entonces que 2 veces el ancho más 2 veces el largo es igual al perímetro. Si saco factor común en el primer miembro, sería entonces el factor común 2. Entonces vamos a dividir 2 veces el ancho entre 2, me va a quedar ancho, más 2 veces el largo entre el factor común que es 2, me va a quedar largo. De tal manera que quedaría entonces de esta forma. Vamos a dividir entre 2 ambos miembros para despejar el ancho. Y entonces me quedaría la ecuación de esta fórmula. De esta forma, si divido aquí entre 2, y P también la voy a dividir entre 2, y si elimino el 2 con el 2, me quedaría la ecuación de esta manera. El ancho más el largo es igual al perímetro entre 2. Como quiero despejar el ancho, voy a pasar el largo para allá, para el segundo miembro, con su signo cambiado. De tal manera que el ancho lo vamos a representar de esta forma. El ancho va a ser igual al perímetro menos el largo. De tal manera que esta es la fórmula para calcular el ancho, que es lo que nos estaban pidiendo. En la otra pregunta nos dice cuáles son las medidas que puede tomar el largo de la huerta y el ancho. Esas medidas ya están dadas en el cuadro que completamos, que es el siguiente. Aquí tenemos que encontramos el largo 0.4 metros, 0.5 metros, 1 metro y menos 0.5 metros. Y el ancho 0.6 metros, 0.5 metros, 0 metros y 1.5 metros. De tal manera que esos son los valores según la huerta que hemos hallado. Y en resumen, aquí tenemos el largo, aquí tenemos el ancho, esta es la fórmula del perímetro y el perímetro, según el problema, tiene 2 metros de alambre. Entonces simplemente sería aquí multiplicar el 2 por cada uno de los valores, por el largo y por el ancho, 2 por el largo que es 0.4 más 2 por 0.6 que son los dos valores que tenemos aquí y eso nos va a dar 2. Luego 2 por 0.5 más 2 por 0.5, eso nos va a dar 2 metros. 2 por 1 por 1 metro más 2 por 0. metro, que es lo que tenemos aquí. Luego 2 por menos 0.5 más 2 por 1.5 metros. Y de esta manera hemos concluido el llenado de la página número 11. Espero que le haya gustado el